Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. El siguiente programa es una grabación. Las fechas y actividades corresponden al momento en que fue transmitido. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Buenos días, Puerto Rico, y buenos días al mundo entero. Perdónenme, estoy un poquito afónico, pero esto es pretemporada del polvo del Sahara. Y le doy la bienvenida a todo el mundo, a todos los compañeros, compatriotas puertorriqueños y a todos los amigos, y especialmente los compatriotas en el extranjero que nos sintonizan a través de las redes sociales. Somos Bonita Radio y este segmento de La Previa, un segmento dedicado a la discusión y el análisis del proceso político y de gobierno, particularmente desde la perspectiva del Parlamento borinqueño, puertorriqueño, es decir, la Asamblea Legislativa. Somos Bonita Radio para Puerto Rico y el mundo entero, y les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestro site www.bonitaradio.net. También estamos en YouTube, yendo a youtube.com /user-venceré, con 2 venceré. Estamos en itunes.apple.com, /US, /podcast, /Bonita Radio. Y estamos también en iVoox se dice, iVoox.com, /podcast, _bonita-radio. Somos también en facebook.com, Bonita Radio, y en Twitter, _Bonita Radio. Bienvenidos, amigos, y hoy me siento como si inauguráramos también nosotros nuestro programa esta temporada, porque casualmente hace un par de días se inauguró la 6ª sesión ordinaria de la 17ª Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y esta va a ser la última sesión ordinaria, segunda sesión ordinaria en este cuatrienio, porque como todos ustedes saben, la ley que reglamenta la celebración de las sesiones de una Asamblea Legislativa dispone que en el año electoral no se celebrará la segunda sesión, excepto por las condiciones o en la manera en que el gobernador optase por ejercer su poder de convocar a sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa con las limitaciones correspondientes, o si se diesen alguna de las posibilidades de autoconvocatoria que pudiesen tener los cuerpos o la propia Asamblea Legislativa teóricamente para asuntos de gobierno de la Asamblea Legislativa. Así, mis amigos, que hemos comenzado, y entonces comenzamos en medio de todas unas circunstancias interesantísimas. Yo creo que particularmente los hermanos puertorriqueños que viven en el exterior han estado muy conscientes, ya sea por voz de sus familiares o por voz de todos los medios que informan sobre el quehacer puertorriqueño, incluyendo programación como esta y otra que se exhibe fuera de nuestra frontera. Y son varios los asuntos o caracteres interesantes que en ocasiones podemos decir que hasta afligen a nuestra sociedad puertorriqueña y que están influyendo en todo el panorama futuro e inmediato sobre qué va a pasar con Puerto Rico. Y yo creo que lo más importante, y es lo que a veces perdemos un poco de perspectiva en cuanto a su seriedad y su gravedad, es el aspecto del tiempo, del clima, y de que Puerto Rico ha estado sufriendo, ¿no?, de una sequía muy intensa, una sequía que ha afectado a todos sus principales sectores, que aunque
con limitaciones geográficas, también sí ha incidido sobre la mayor concentración de residentes, que son las áreas urbanas y las áreas de nueva construcción, porque obviamente dependen de los embalses y dependen de las fuentes de agua disponibles. Los problemas de agua en Puerto Rico no son viejos, pero no es de eso que quisiera hablar de inmediato. En primer lugar, perdónenme, porque la intención no es ponerme a decir qué hay que hacer, si limpiar los embalses, que si traer hipopótamos que se coman el matojo o toda esa cosa que tiene su nombre particular, y me perdonan las personas que bregan con la flora y la fauna, pero yo sé que tiene una denominación específica. Y las 20 teorías que existen de cómo lograr que crezcan, incluyendo algunas que tienen que ver con la introducción de bacterias y una serie de cosas que ayudaría a limpiar nuestros embalses. Pero de lo que quiero hablar es que estamos muy atentos desde hoy a los desarrollos de una condición en el Atlántico que ya ha sido clasificada como tormenta. Se llama Dani. No sé, en nuestros tiempos, en los tiempos de nuestros abuelos, y desde antes de que los Estados Unidos declarara total y absoluto control por sobre los nombres de los huracanes, nosotros siempre en Puerto Rico nos referíamos a dos nombres, el nombre americano y el nombre que le daba entonces al santo correspondiente. Por eso eran el huracán de San Felipe, la tormenta de San Ciriaco, la tormenta de los últimos santos que yo recuerdo, Santa Clara, que de hecho la pasé en este barrio aquí de Roosevelt, todavía tengo recuerdos de Santa Clara. De todas formas, se llama Dani o Daniel en español, y ese es un nombre como de Omen, ¿verdad? De películas de niños del diablo, de satánica, Daniel. Y lo que les iba a decir es que pues hay que observar. Hay gente, estas son las grandes contradicciones en que caemos los pueblos. Yo lo pongo de la siguiente manera, y posiblemente es la manera más egoísta posible, y es que llueva suficiente, pero como estaba diciendo uno, no hay necesidad de que caigan 20 pulgadas de lluvia de un cantazo, ¿no? Porque me da la impresión de que cuando hablamos de 20 pulgadas de lluvia de cantazo, señor, eso es una cosa peligrosísima. Creo que va a causar inundaciones y se van a subir los ríos, y con las carreteras y las expansiones urbanas que han habido desmedidas y sin ningún tipo de control, se van a salir de su cauce las quebradas y los ríos, se va a inundar gente, puede haber gente ahogada. Y si lo que necesitamos es que se llenen un poco los embalses, que dé para abrir un par de compuertas. Y obviamente sí, yo entiendo que hay que seguir con cierta actitud conservacionista, pero eso son actitudes que no se pierden, ¿no? De ahora en adelante y por las generaciones futuras, cuando se levanten por la mañana, debiera salir un anuncio en toda radio, toda televisión, todo teléfono, todo: conserve el agua, vivimos en una isla. No, ese tipo de cosas ya, particularmente ahora que nos tenemos que ir acostumbrando a que los americanos no nos van a salvar. Eso dicen ellos. Así que, en ese sentido, la tormenta Dani, a todos los amigos que nos siguen en Puerto Rico y que viven, y aquellos puertorriqueños que deben estar interesados, pues también representa la esperanza de lluvia. Y la esperanza de lluvia pues significará mejorar las condiciones terribles de 5 días de racionamiento que tienen algunos compatriotas en Puerto Rico, y que verdaderamente el baño del cubito es diferente. Pero por el otro lado, por eso es mi temor, porque ahora hay un gran % de la población que está sufriendo los efectos del racionamiento, pero si viene un huracán puede ser todo, que lo suframos todos. Recordamos las grandes tormentas, ¿no? Hugo, George, todas esas tormentas que definitivamente viraron al revés nuestra infraestructura y nos dejaron en un estado de subdesarrollo evidente por un tiempo considerable, por un periodo considerable de racionamientos y de necesidad. Así que estamos todos atentos. Los periódicos de hoy lo están cubriendo. Yo me preparé ya
en términos de que fui y compré un radiotransistor, $10. Yo no usaba un radiotransistor hacía tiempo. Me había regalado un buen amigo que falleció el año antipasado. Él me había regalado uno porque era una persona preparada para todo. Y ayer yo fui y compré un radio pequeñito y compré otro que es una combinación de farol, linterna, radio, tiene Weather Channel. Y Weather Channel es que cuando se va todo, que no hay nada, usted lo busca y aparece. Este es el servicio de meteorología de los Estados Unidos, desde Miami. Exacto, ese mismo. Así que yo estoy listo con mi radiotransistor. Nosotros, pues si no venimos el miércoles que viene, ya ustedes saben por qué razón es. Y es porque se supone que ya sea más o menos el miércoles, que si va a estar lo que esté por aquí, por nuestras costas. Así que, como dirían en la calle más abajo, roguemos al Señor de que todo sea para bien. Obviamente, esto hay que tener cuidado. No pensemos que los efectos de una tormenta o de un ciclón, de un huracán, son únicamente lluvias, ¿no? Hay otras cosas peligrosísimas. Y no debemos, hemos sido bastante dichosos en poder librarnos de estos eventos atmosféricos por más de una década. Pero ello no significa que no dejen de ser eventos peligrosos. Y eran eventos que hasta nuestros antepasados veían y oraban porque la furia no acabara. Huracanes que borraron a Puerto Rico en ocasiones del mapa y que trajeron mucho sufrimiento y mucho pesar a nuestra gente. Y pues, por lo tanto, y aquellos que creen en la mitología, le pedimos que se comuniquen con los dioses y que le digan que no vayan a exagerar la nota. Que eso de que toda la lluvia de cantazo no es necesario. Podemos estar 5 días lloviendo a 5 o 6 pulgadas diarias y al final del camino, en 5 días, vamos a tener las 30 pulgadas que la gente quiere y que de cantazo. No. De cantazo es una cosa exageradísima. No hay necesidad. Si no hay necesidad. Así que, porque de lo otro, yo presumo que no hay gente que esté deseando que venga una tormenta para que vengan fondos federales, ¿verdad? Sí, porque puede ser que haya alguno de estos que le deben dinero, que piense que van a venir los fondos federales y que de ahí le van a poder pagar las deudas, las facturas que tiene pendiente con el gobierno o con cualquier agencia. Sí, porque siempre hay un lado de negocios a toda tragedia. Y entonces hay unos que tienen tanta desesperanza y tanta frustración en la vida que entonces creen que la tormenta es el Walking Dead, o sea, donde van a aparecer los zombies como resultado de la gran tragedia. Todo eso es ñoñería y todo eso es bobería. Vamos a prepararnos como buena gente del trópico y vamos a estar listos para enfrentar esta otra adversidad que la madre naturaleza nos pone en el camino. Vuelvo con ustedes enseguida, en unos segundos. Esta es la previa por Bonita Radio. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío.
Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Estamos de nuevo en la previa por Bonita Radio. Somos Bonita Radio para Puerto Rico y el mundo entero. Saludando a todos nuestros compatriotas de aquí, de nuestra isla, del archipiélago, y de los que residen en Estados Unidos o el extranjero. Un abrazo y un saludo cordial desde el trópico, entre el medio del Mar Caribe y el Océano Atlántico, en un día que se pinta como el de ayer. Es una cosa extraordinaria la que observamos ayer mientras estábamos siendo informados que en los interiores de la isla llovía a cántaros. Acá en el área metropolitana yo lo subí a mi Facebook, un retrato que no creo que sea justo con el color acuamarino del cielo, sin unas nubes, ni una sola nube. Parece que las nubes se concentraron en el lugar donde estaba lloviendo. Y como ustedes saben que las nubes las están inyectando, y eso se me olvidó hablarlo, pues sí. Si no lo sabían, están inyectando yodo, y no voy a entrar en los aspectos de la química porque es una fórmula, es un clorato de esos de química, que yo no entendí mucho nunca la fórmula, porque nunca me interesé en ella, ¿no? Pero es un clorato de algo. Y entonces eso parece que produce una concentración de agua o yo no sé si es un proceso que provoca una condensación o algo por el estilo. La cosa es que se supone que eso ayude, aunque no está probado, pero tampoco hay que preocuparse porque tampoco está probado que haga daño a la gente. Así que lluvia, cuando caiga la lluvia, mójese para que reciba esa frescura rica de un buen aguacero. Y cuando empecé el programa, les dije que había comenzado la sexta sesión ordinaria de esta 16ª Asamblea Legislativa. Nosotros, como sabemos, en Puerto Rico la Constitución solamente habla de que los cuerpos se reunirán en sesión en el día correspondiente de enero. De ahí en adelante dispone que todo lo demás, todo lo concerniente al número de sesiones, etcétera, 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 se dispone por ley. Así las cosas, y luego de incluso algunos debates judiciales sobre el tema, el resultado es que al día de hoy nuestra ley provee para que se celebren 7 sesiones ordinarias durante un periodo de 4 años. 2 anuales, una primera y segunda sesión ordinaria, y el último año, que es el año de elecciones en nuestro sistema. Pues ustedes recordarán que en el nuestro van a elección cada 4 años todas las posiciones electivas, contrario a otras partes del mundo. Aquí el régimen político va a elección a la misma vez. Así pues, el año que viene, que es año de elecciones generales, noviembre del 16, esa es una cifra que la vamos a usar mucho de ahora en adelante en los programas en anticipación al gran evento. El 16-11, el 6-11, creo que es el 6 de noviembre. El 11-16, está seguro, noviembre de 2016, no hay una segunda sesión ordinaria. Evidentemente están en campaña los legisladores, pero la Asamblea Legislativa sí está disponible para los trabajos que se ha dicho que continúa haciendo, durante todo el periodo de 4 años, pues sí está disponible también para ser convocada a reuniones extraordinarias si así lo determina el gobernador. Sí se dan y son usuales, de eso hablaremos. Son comunes, a veces son, no tengo calificativo para decir si son justificadas o injustificadas, pero ya en su momento evaluaremos las razones que puedan motivar la convocatoria a una asamblea, a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa.
pues comenzaron, y como todo el mundo sabe, ya días antes de las sesiones inaugurales en ambas cámaras, ya los presidentes habían hecho unas expresiones y unas manifestaciones que claramente iban a reflejarse o a ratificarse durante sus primeras expresiones en las sesiones iniciales, en la primera sesión, que fue el pasado lunes 17 de agosto. Y por un lado vimos que de las primeras prioridades que dejó ver el presidente de la Cámara de Representantes, un gran número, sobre casi un 80%, estaban concentradas en la cosa de favorecer, de impulsar a los pequeños y medianos comerciantes, conocidos como las pymes. Ese mensaje del presidente de la Cámara de Representantes, entonces se mezcla un poco. Yo no sé, debo usar la palabra contaminar, no es una palabra correcta la contaminación, pero sí se ve influida por una contestación que da el presidente de la Cámara a la prensa, que sugiere que podría estar interesado en correr o aspirar a la posición de candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. Yo escuché la contestación del presidente de la Cámara y yo no creo que necesariamente deba entenderse como eso, aunque sí estoy de acuerdo con que fue una mala contestación la que da, porque aunque se le concentra en la comisaría residente, él sigue refiriéndose sus preguntas a todas las opciones que estén abiertas en su momento y que él estará considerando, incluso la de mantenerse como presidente de la Cámara, pero a la misma vez, pues como está encajada la pregunta en una candidatura en particular, pues da la impresión con sus contestaciones a que sí, que está interesado y que está considerando correr para comisionador residente. O sea, eso un poco, desde mi punto de vista, un poco acelera la discusión de las candidaturas más de lo que podría esperarse. Yo tendría a pensar que pasado el mes de octubre, pasado el descubrimiento y en camino a los últimos días de la presente sesión, es que yo esperaba o espero que se marquen aún más las aspiraciones y los efectos de las mismas en términos de la unidad y el consenso que es necesario para enfrentar muchas cosas, particularmente las propuestas de reforma que se espera que surjan del Comité del Ejecutivo que está atendiendo el asunto de la crisis, etcétera. Okay. En el Senado, por el otro lado, pues nuevamente nos confirma que un poco forzado el presidente del Senado a decir que claro que vamos a atender el problema fiscal de Puerto Rico, tomando claro que vamos a atender el problema fiscal es bien interesante, debemos tomarlo con unas pinzas, no de excepción, sino de asunto de interés particular. Y me refiero a que tanto el presidente del Senado como el de la Cámara son miembros, otra vez, repito, de la comisión que formó el gobernador de Puerto Rico mediante orden ejecutiva y que encargó con estudiar la crisis de Puerto Rico, la crisis estructural y de todos los ámbitos posibles. No espiritual porque no tiene delegación papal, pero sabe Dios si se le pudiese hacer algún tipo de arreglo. Pero esa comisión, de momento vimos en la semana pasada cómo tanto el presidente del Senado y el presidente de la Cámara volvieron a rectificar algo que habían dicho en un comunicado de prensa que por alguna razón no fue publicado o no se le dio la trascendencia e importancia que merecía. Y fue el reclamo de excepción, en el sentido de que indicaban que iban a dejar de participar activamente y que asumían una participación de oyente a través de sus respectivos representantes para ellos poder mantener
la ecuanimidad que requiere el ejercicio del poder constitucional de legislar, ¿no? Eso es muy interesante y yo estoy fundamentalmente de acuerdo en que, yo creo que lo he mencionado en este programa anteriormente, yo no soy partidario de crear comisiones del Ejecutivo en la cual uno incluye o pone a participar personas que son líderes o funcionarios importantes de la rama ejecutiva o de la rama hasta judicial. Esos experimentos se han hecho en ocasiones. Yo recuerdo haber visto experimentos de esta naturaleza, por ejemplo, cuando el senador Francisco Aponte Pérez quiso entrar en términos de la reforma carcelaria y de la reforma o de los asuntos que estaba viendo en la entonces Comisión de los Jurídicos del Senado sobre la delincuencia. Y ahí tú veías que el senador trató de establecer unos grupos de trabajo que pudiesen ofrecer un producto objetivo, analítico de una situación. En este caso, fíjense que la encomienda de ese grupo es una encomienda interesante y como sugieren algunos, una encomienda delicadísima. Yo he escuchado comentarios de que las propuestas que está considerando esta comisión son muy similares o se parecen o están grandemente influidas por las conclusiones del informe Kruger. El informe Kruger es un informe que se produjo hace como un mes, en el cual esta señora, una economista del Fondo Monetario Internacional, una persona que fue importante o de gran reputación en el Fondo Monetario Internacional, perdónenme que no sé las credenciales necesariamente, ha hecho unas propuestas que son unas propuestas que para muchas personas parece ser el establecimiento de un régimen ordenado de desarrollo y de transformación, pero que en el caso nuestro, como lo definió alguien frente a mí, pudiesen entenderse como propuestas draconianas. Fíjense, esa fue la palabra que usaron, draconianas. Yo presumo que se refieren a que las propuestas incluyen reducciones en los beneficios de la legislación social puertorriqueña. Reducción en el salario mínimo, reducción en los beneficios a los empleados, pérdida de derechos cuya la pérdida se traduce en economía, ¿no? Quote, cito, economía, cierro la cita. Y ese tipo de cosas, posiblemente a las personas, a los oficiales electos de una comisión ejecutiva no les gusta el ambiente, porque el ambiente de ellos es un ambiente predicado en gran parte en su capacidad populista. ¿Y a quién le gusta? Si lo hemos dicho aquí una y mil veces, ¿a quién le gusta que le impongan una contribución o que le quiten un derecho? A nadie. Así que los presidentes un poco se desvinculan de lo que parece ser la trayectoria en que vienen las recomendaciones y que están... ¿Qué tiempo tengo, Kimberly? Un minuto. Y que están por presentarse, lo más seguro, el día 31 de agosto de este año. Así que, resumiendo, en el senador Batia, además de lo económico, señaló bien claro cuáles eran los dos caballitos de pelea que él tenía, que son los desde el principio del cuatrenio. Número uno, finalizar la reforma de energía eléctrica, que vendrá acompañada de las recomendaciones finales que también hará la señora Donahue. Y la otra es el sistema de educación pública. Sobre este segundo tema del sistema de educación pública, pues yo creo que hablaremos algún día. Vuelvo con ustedes enseguida en unos minutos.
Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo, puedo verle mi forma de bailar. El orgullo que yo siento por mi bomba está brutal. Orgulloso yo me siento de mi música. Amigas y amigos, cuando les decía que eso de la educación pública lo dejamos para otro día, fui un poco sarcástico, ¿no? Y quiero ser cuidadoso en eso porque yo personalmente tengo unos intereses personalísimos de familia en términos de los procesos en el Departamento de Educación Pública. Y yo, pues, entonces tengo mis serias dudas de cualquier proyecto que implique el que el Departamento de Educación Pública, bajo su presente organización, pueda ser capaz de exitosamente proveer un servicio. Fíjense que hay una diferencia entre reglamentar y hay otra diferencia en supervisar un sistema a proveer el servicio del gobierno. ¿Okay? Mi preocupación predica particularmente cuando miro el programa de educación especial. El programa de educación especial básicamente pretende que los niños de educación especial, papá, mamá, abuelo y abuela y todo el componente familiar de un niño de educación especial, pues se mueva al ritmo y en la forma en que el departamento quiere. Y entonces cuando el departamento se siente que ya está preparado para empezar a considerar tu caso, estamos ya a 2 semanas, 3 semanas de un comienzo de un curso escolar. Y entonces no solo eso es un comienzo, 3 semanas de un comienzo de un curso escolar, sino que estamos ya entrando en un segundo para un tercer mes sin ningún tipo de terapia porque no ha habido todavía oficialmente o la aprobación de un contrato o la cosa esa caprichosa de querer proveer los servicios el propio departamento. Eso para mí es una cosa inconcebible, inconcebible. Y entonces cuando pregunto, que me dicen que hubo un momento en que se privatizó la educación especial y funcionaba adecuadamente y de momento dejaron de hacerlo porque tampoco les pagaban. O sea, es una cosa incomprensible el grado de crisis y el grado de problema que enfrenta el sistema de educación pública. A la misma vez siento un gran conflicto porque aunque yo soy producto de la escuela privada, siento, o sea, y no tengo por qué envidiarle el producto de una educación pública que conocí, el crecimiento de nuestro país
la formación de nuestro país, el adelante extraordinario y la gran transformación que sufre el Puerto Rico agrícola, el Puerto Rico industrializado, es también producto del proceso educativo, ¿no? De un proceso educativo comprometido, un proceso educativo comprometido con la educación, con la enseñanza, con los libros, con el aprendizaje, para entonces convertirse en una burocracia absurda, una burocracia ininteligible y una cosa que lo que nos hace es perder el tiempo a todos. O sea, yo no entiendo. Y puede ser, yo sé que el Estado no puede responder al capricho superiorísimo de Y, ¿o no? No puede, el Shangri-La no existe. Shangri-La se quedó en el libro de Lost Horizon. Allí está Shangri-La, en el libro todavía, en la novela, que de hecho la estoy releyendo de nuevo. Una novela de 1933. ¿Okay? Allá es donde está el Shangri-La. Lo otro es pura imaginación o creencia. El paraíso musulmán, el paraíso cristiano, el paraíso calvinista, que es todavía más cercano a la vida real, y la reencarnación budista, lo que sea. Pero eso es otra cosa. Esa no es la realidad de la vivencia, ¿no? Y eso es lo que yo, pues tengo una profunda preocupación, porque cualquier intento, sea, número uno, mal entendido, o número dos, pueda sugerir cierta incapacidad de reconocer que el Estado sí puede tener y debe tener y tiene que tener un rol importante en la educación en general. Y hay que velar por un bienestar colectivo y esa función le corresponde por naturaleza, no le corresponde a los guardias de seguridad privados, le corresponde al Estado el de velar por ella. Así que buena suerte al presidente del Senado, que evidentemente va para adelante, independientemente de las críticas que recibe de los sectores sindicales del magisterio público, de todas las ideologías. Sí, porque son también ideológicos, ¿no? Y creo que debiéramos atender el asunto con mucha más cautela. Ahí hay un proceso muy interesante porque se da un balance muy interesante y es un balance que posiblemente puede tener cierto impacto en la cosa de las candidaturas políticas. Y yo me refiero al fenómeno de la senadora Maritere González. Y es que me interesa muchísimo esa candidatura. Maritere González es una senadora del distrito Mayagüez Aguadilla, del Partido Popular Democrático. Está en su primer cuatrienio. Maritere González viene del sector de la educación también. Ella es oficial examinadora, entiendo que ha sido oficial examinadora y ejecutiva en las áreas correspondientes relacionadas también a la educación especial. Así que, y entonces a la misma vez, Mari Carmen tiene una sobrecarga ideológica. Está motivada por una carga ideológica fuerte que incluye ser soberanista e incluye también la visión de tipo Quintero Alfaro del sistema de educación. ¿Okay? Es una visión de un rol del Estado supraactivo. Y un poco en ocasiones pues peligrosamente trasciende porque sugiere que se van a tocar otras áreas de la cosa de otros sectores educativos privados que están constitucionalmente protegidos. Pero aún así es una persona que debemos esperar de que sea escéptica a la posición de total privatización. No creo que a ella se le pueda vender ese producto. Y a la misma vez entonces es balance y ella se ha acomodado muy bien en esa brecha política junto al presidente del Senado, quien a su vez entonces sí tiene un poco el concepto, que yo no creo que sea totalmente de privatización, pero sí tiene el concepto de un poco de liberalismo en la administración de la educación
en su base, ya sea en la cosa regional, ya sea en la cosa municipal, y la participación de un montón de elementos no tradicionales al Estado benefactor, que es el caso nuestro en Puerto Rico. Así que ahí se está creando una dinámica muy interesante que debemos observarla, porque a la misma vez esas mismas consideraciones han puesto o han colocado a la senadora en lo que algunos llaman una posición de precariedad en términos de su reelección por distrito, pero no así, dicen algunos, en la posibilidad de que pudiese aspirar a una reelección, pero esta vez por una candidatura por acumulación. ¡Wow! Veremos. Eso está muy interesante, pero yo no quiero adelantarme eso. Vamos a esperar que estén todas las candidaturas y podemos entonces ver y analizar el impacto de cada una de ellas. Pero bajo esa misma cosa de educación y educación especial y etcétera, me trae la atención la nota que escucho hoy sobre unos señalamientos que hace, unas advertencias que hace el Departamento de Justicia en relación a la clasificación de comportamientos sospechosos de algunas agencias. Esto es la justicia federal, diciendo que aquí hay unas agencias que no han cumplido correctamente, que incluye la universidad, que incluye el Departamento de Justicia y unos procesos en la administración de tribunales también, etcétera, y que por lo tanto le están haciendo un señalamiento al gobierno y que como parte de las medidas preventivas o proteccionistas de los fondos federales, los americanos han decidido que de ahora en adelante pues nos van a pagar a base de reembolso, no nos van a pagar a base del grant, de la concesión de un gratis, de unos fondos, y que esos fondos van a crear unas cuentas giratorias, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo digo, es una cosa bien interesante, porque este Departamento de Justicia Federal, esto es un show de los federales. Porque yo tengo 20 preguntas, rapidito, 20 preguntas las voy a hacer antes de irnos a la pausa. Número 1, ¿desde cuándo existe el problema que lleva a las autoridades federales a tomar la acción que deciden tomar? 2, ¿qué avisos, si alguno, dieron las agencias federales a las agencias correspondientes para mantener la transparencia, lograr resoluciones de los problemas y mantener informada a la ciudadanía de que sus oficiales designados no estaban cumpliendo con los parámetros de ley? 3, ¿qué tipo de arreglo, si alguno, qué tipo de remedio provisional le concedieron a las asambleas, a las diferentes agencias de Puerto Rico para que corrigieran los defectos? 4, ¿desde cuándo aquí en Puerto Rico no es conocido de que se cogen fondos federales y los usan en vez de para A, para B? Hello, los fondos ARRA, ¿se acuerdan? Sounds familiar. Ok, sí, los fondos ARRA de obras permanentes que los utilizó una administración para gastos ordinarios de funcionamiento, llámese nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Los 14,000 millones de pesos esos que se desaparecieron y se fueron y han dejado a todo el mundo desnudo, incluyendo y muy particularmente a la tarjetita de salud, que tanto hemos hablado aquí, y que esa cantaleta la traemos este año de nuevo. Entonces, le pregunto yo, estos son los mismos que dijeron que no había acción criminal en Maravilla y hubo que hacerles el trabajo y entregarle a los acusados en bandeja de plata para que ellos los procesaran en cosas después que todo el mundo alzó las manos. ¿Qué carajo? Si ya se había logrado resolver el crimen, ¿no? Entonces me vienen con este cuento ahora y le pregunto yo, ¿acaso esos reembolsos que nos van a hacer a nosotros ahora va a ser con los estándares de allá o los estándares de acá, como los de Medicare? ¿Ah? Que aquí es 5 pesos y allá es 15. ¿Van a pagar? ¿Cómo van a pagar eso? Y finalmente, ¿acaso alguien no les dijo a ustedes que la política de reembolso
es una política que joroba más a un país que está jorobado, que no tiene chavo para pagarle a la gente lo que le debe. Y ustedes entonces le van a decir ahora, pon los chavos tú, que nosotros después te reembolsamos. Parece mentira, por Dios, hombre. Ahora digo yo rechazo totalmente toda esta, me parece que esto es una conspiración del Departamento de Justicia de Estados Unidos con yo no sé quién, porque son capaces de concluir que el gobierno de Puerto Rico tiene los chavos escondidos y por lo tanto puede atender este tipo de amenaza. Vuelvo con ustedes ya mismo. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita_Radio. En línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias, Datos. predicciones Entrevistas. y más. En El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Pasamos a este último segmento de hoy de la previa y obviamente reiterándoles la alegría que tenemos de volver a estar aquí con ustedes, a ver si podemos mantenerlo con la gran regularidad y lleno de todas estas cosas interesantes que se están registrando. No solo interesante todo esto relacionado con la cosa económica, no es solo interesante lo que hemos hablado, sino que hay tres cositas íntimamente relacionadas que ocurrieron o que están ocurriendo muy interesantes. Una es el foro que tuvo lugar ayer simultáneamente con un mensaje de Ricardo Rosselló. Y tercer lugar, un ultimátum, tipo ultimátum de la Liga de Cooperativas relacionada a la deuda de las cooperativas. La deuda de Puerto Rico y la presencia de las cooperativas en medio de todo esto es un fenómeno muy interesante. Yo no creo que el cooperativismo puede verse a sí mismo como un objetivo de la vida. Y yo creo que el cooperativismo es un instrumento de desarrollo de justicia y de convivencia sana y sostenible, ¿no?
Por lo tanto, yo no me puedo imaginar ni puedo entender la posición del movimiento cooperativista o de algún sector del movimiento cooperativista que lo ponga en una posición adversativa para con el país. Yo no puedo entender que el movimiento cooperativista esté diciendo que tienen que pagar independientemente de las repercusiones que eso tiene, no solamente para la mayoría de los puertorriqueños, sino las repercusiones que tiene sobre cualquier plan o cualquier estrategia que esté en este momento desarrollándose por parte del gobierno para tratar de reestructurar la deuda. O sea, yo no concibo al cooperativismo como adversario del pueblo de Puerto Rico, lo considero y es motivo de exigírsele que sea un aliado del pueblo de Puerto Rico. Así que son parte de nosotros, son los puertorriqueños el movimiento cooperativista. Y no están exentos, no pueden estar exentos bajo circunstancia alguna de lo que están sujetos los restos de los puertorriqueños, menos de tener una presencia distinguida y una presencia proactiva en todos los procesos de recuperación de la nación ante la adversidad que sea. ¿Ok? Y básicamente no puedo entenderlo y creo que veo como una división dentro del propio movimiento y que tampoco la entiendo. O sea, la Liga, veo la noticia de advertencia al gobierno que viene de la Liga de Cooperativas cuando es de pensarse que ese tipo de acusación es de esperarse más de grupos que no están identificados con el dolor y el padecer del pueblo, sino aquellos que asumen una actitud absolutamente caprichosa en términos de capital. Hay un foro que se da a la misma vez de un mensaje a la gobernación y da la casualidad que esta mañana, mientras tomaba café en la terraza de mi casita en Rupert, estaba usando, fíjense como en estos programas siempre empezamos con una cosa y terminamos con la cosa, estaba usando casualmente el rayo transitor que me compré de $10 y estaba escuchando Kimberly las noticias y estaba en un programa muy conocido de radio temprano en la mañana y donde estaban entrevistando, o por lo menos creo que fue una gira mediática, pero yo la escuché en uno en particular. Escuché al doctor Ricardo Rosselló hablando sobre su mensaje de anoche, que yo no escuché, pero que presumo que él me lo resumió hoy. Y me da la impresión de que el foro donde participaron los exgobernadores Fortuño, Acevedo Vilá, el presidente del Senado Batia Gautier y el señor comisionado residente y aspirante presidente y aspirante a la gobernación por el PNP, el licenciado Pierluisi, me parece que fue mucho más productivo, mucho más sensato, mucho más en la tierra, mucho más honesto, con las hipocresías correspondientes, ¿no? O sea, pero aquí yo voy a estar de acuerdo con lo que dijo uno u otro. Pero me da la impresión de que fueron más en la tierra y más lógicas que las que yo escuché, que me explicaron esta mañana por radio. Les confieso que tuve gran dificultad en poder precisar contenido. Me pareció en momentos incluso hasta un poco desordenada, desconcertante, desorientador, porque empezaba a hablar de unas cosas y de momento estaba hablando de otras y terminó haciéndole preguntas incluso al que lo estaba entrevistando, y preguntas que el que lo entrevistó no se la contestó, pero yo no se la contestó no solamente porque que no era contestable la pregunta. Era una pregunta sin sentido alguna. Pues entonces yo dije, me puse de pie y decidí que era hora de darme el duchazo, porque esto es una cosa que yo no podía creer.
A un amigo le contesté hoy en Facebook, le pregunté que también inicia su día haciendo una referencia un poco así de hello, del mensaje del señor Rosselló en la tarde de ayer, y yo le pregunté, sorprendido, frustrado, decepcionado, y el amigo me contestó, totalmente irrelevante. O sea, yo no entiendo, no entendí. Aparte de que me hagan un catálogo un poco de que si esto está malo, que el otro está malo, que si... tengo que reírme, pero invito, y creo que es responsabilidad de todos los electores puertorriqueños, escuchar el mensaje del doctor Ricardo Rosselló. Y obviamente, después que escuchen el mensaje, pues estarán más conscientes de las muchas otras opciones que tenemos los puertorriqueños para que nos gobiernen. Yo creo que estamos ya casi terminando mi programa. Les quiero agradecer a todos. Kimberly, gracias. Ya Carmen Enida Acevedo está de regreso a Puerto Rico, después de estar fajada trabajando muchísimos días junto a Salvador allá en Buenos Aires, sufriendo de una manera terrible, como demuestran sus mensajes en Facebook y todo lo demás. Qué bueno que ya estás aquí y que te hemos podido rescatar de ese suplicio y ese sufrimiento que pasaste en Buenos Aires. Te queremos, Carmen Enid. Gracias a todos los puertorriqueños que están con nosotros, gracias a los que están fuera de Puerto Rico, gracias a todos. Seguimos atentos a Daniel, a Dani. Y a nombre de todos de Kimberly y de todos los amigos aquí en Bonita Radio, que tengan una buena semana llena de salud. Y no se preocupen, estamos bregando con el problema de las moscas en Buenadía. Buen día. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net.